Ahora sí, vamos a iniciar entonces nuestra clase con la temática de función cuadrática. Bueno, entonces tenemos acá generalidades de función cuadrática. Voy a hacer un recorrido. Todo esto ustedes ya lo han trabajado, lo trabajaron conmigo algunas características en inecuaciones cuadráticas. Entonces vamos a recordar unas estructuras, unos elementos. Vamos a recordar también qué tipo de gráfica es, todo lo pertinente que ustedes han trabajado. Bien, primero que todo se define que una función cuadrática es aquella cuyo grado mayor es 2. Son conocidas también como función de grado 2. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de mi variable es el número 2. Tenemos que su forma estándar es esta, ax2 más o menos bx más o menos c. Recuerden que ese signo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Y quiénes A, B y C? A y B y C reciben el nombre de los coeficientes de la función. Importante reconocer quién es A, quién es B y quién es C para desarrollar nuestros ejercicios. Acá en la parte superior derecha tenemos entonces algunos tipos de función. ¿Es función cuadrática? Sí. ¿Tiene la estructura de los tres términos? Sí, entonces está en completa. Esta es una función completa, tiene su trinomio. Esta es un binomio, pero sigue siendo función cuadrática porque el mayor exponente es grado 2. Y de igual manera esta que es un monomio. ¿Listo? ¿Qué relación hay entre f de x y y? Que cuando a mí me aparece una expresión y igual a esta estructura, estoy hablando de ecuación cuadrática. Pero si es f de x igual a esto, estoy hablando de función. Todo esto nosotros lo hemos visto en los años anteriores. ¿Esto está condicionado? Sí, tiene una condición y es que el valor de a no puede ser cero, tiene que ser diferente de cero. Y dentro de la lógica se cumple. ¿Por qué? Porque si yo coloco que a es cero, pues me elimina la variable al cuadrado. Entonces, esa es nuestra primera explicación con relación a la estructura. Bueno, vienen elementos de una función cuadrática. Recordemos que la gráfica de una función cuadrática recibe el nombre de parábola. Y esta parábola tiene una serie de elementos. Primero, el primer elemento que nosotros encontramos es el vértice. Entonces, el vértice dentro de trigonometría, que ustedes lo vieron el año pasado, es el punto de origen simétrico de mi parábola. O sea, desde acá es donde se origina una imagen hacia la derecha, una imagen hacia la izquierda que son simétricas. ¿Listo? La parábola se define como una línea curva, ¿listo? Con un punto llamado vértice. El segundo elemento que tenemos acá son los puntos de corte en el eje X. Estos puntos de corte también son llamados raíces de la parábola o raíces de la función. ¿Listo? Raíces de la parábola o raíces de la función. Tenemos un tercer elemento que es el punto de corte en Y. Entonces, toda función cuadrática siempre tiene punto de corte en Y, pero no siempre tiene punto de corte en X. Eso depende del discriminante. Y ahorita vamos a mirar qué significa eso. Y tenemos un eje de simetría, que este eje de simetría es el valor relacionado con X de mi vértice. ¿Listo? Ese es el eje de simetría. El valor que me relaciona la coordenada del vértice, pero el valor de X. ¿Listo? Entonces tenemos los elementos de nuestra función cuadrática. Adicionalmente, entonces viene la parte del cálculo, la parte de la matemática, del acondicionamiento, que ustedes ya lo saben, y es que si el valor de A es mayor que 0, o sea, si aquí fuera 5x a la 2, entonces esta parábola va a abrir hacia arriba. ¿Listo? El sentido de la abertura de mi parábola. Pero si el valor de A es menor que 0, puede ser, por ejemplo, menos 3x2, significa que el sentido de mi parábola va a ir hacia abajo. ¿Listo? Ese sentido de la parábola en cálculo
recibe el nombre de concavidad. Recibe el nombre de concavidad. ¿Listo? Concavidad, ¿qué es? Es el hundimiento, es la forma de la curva que tiene nuestra parábola. Entonces, seguimos acá. Dentro de las situaciones que hay de función cuadrática, voy a explicar acá. Una función puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. O también pueden decir convexa, el que desee utilizar ese término. Entonces, cóncava el hundimiento hacia arriba, hundimiento hacia abajo. ¿Listo? Ese sentido. Dentro de la función cuadrática, no sé cuántos de ustedes el año pasado, cuando trabajaron geometría analítica, utilizaron este término, el discriminante. Por favor, alguno que me dé su situación, si sí lo vieron o no lo vieron. No. ¿Trabajaron el discriminante, por favor, allá en décimo? No. No, señor. No, Listo. señor. Ok, bueno. Señor. No, señor. Entonces, este discriminante es una partecita de mi fórmula cuadrática. Recuerden la fórmula cuadrática que es raíz b menos la raíz de b al cuadrado menos 4 AC, por allá todo sobre 2A. Recuerden por allá, aquí arranca con menos B más o menos. Bueno, listo. Ese discriminante es un pedacito de mi fórmula cuadrática. Es el pedacito que está dentro de la raíz. ¿Y para qué me sirve el discriminante de una función? Me sirve para saber si mi función, número 1, tiene raíces, tiene 2 raíces, o me sirve para saber si tiene una raíz o me sirve para saber si no tiene raíces. Cuando una función cuadrática no tiene raíces, significa que este valor que está debajo de la raíz me da un negativo. Y en la parte algebraica significa que no se puede factorizar. Tengan presente eso. Entonces, vamos a ver las condiciones. Yo operé y calculé el discriminante. La fórmula de discriminante es la variación del delta de x es igual a b al cuadrado menos 4ac. ¿De dónde yo saco esos valores? De la función que me dan. Y yo voy y lo reemplazo. ¿Y qué sucede? Primera situación. Si el valor que me dio acá, por ejemplo, fuera un 5, ese valor es mayor que 0. Entonces, significa que la parábola se puede cortar en 2 puntos, siempre y cuando el valor que esté aquí sea mayor que 0. Segunda situación de mi discriminante. Hice mi operación, reemplacé, obtuve un valor. ¿Qué valor obtuve? 0. Entonces, cuando ese valor es igual a 0, significa que solo tiene una raíz, o sea, parte sobre el eje X. Y tercera situación, significa que ese discriminante me dio un valor menor a 0, es decir, un valor negativo, digamos menos 5. Entonces, si aplico la fórmula del discriminante y me dio menos 5, significa que no tiene puntos de corte en X, por lo tanto, no tiene raíces. En términos ya para concluir, el discriminante es el que me permite encontrar el número de raíces que pueda poseer o que pueda tener una función o una ecuación cuadrática. ¿Hasta ahí vamos claros? Profe, o sea que el discriminante sería el 5 o ¿cómo sería? Sí, el 5. Tú tomas los valores, Juanita, por ejemplo, me dan la función 3x2 menos 6x más 3. Listo. Tú tomas los valores, reemplazas. ¿Quién es b? Menos 6 al cuadrado menos 4 por 3 por 3. Y si eso te da un número mayor que 0, tiene 2 puntos. Si te da un número igual a 0, solo tiene un punto. Y si te da un número negativo, no tiene puntos, o sea, no tiene raíz. Para eso funciona, digamos, Listo, el gracias. síntesis. Y profe, o sea, entonces que si tiene, o sea, los puntos de corte en X, perdón, son las raíces que esa Sí, parábola señora. tiene, ¿sí? Sí. Que esa función tiene. Sí, es lo mismo que Ah, también hacíamos por allá con factorización. Ya ahorita vamos a ver con un ejercicio para interpretarlo mejor, ¿vale? Bueno, muy bien por las intervenciones de ahí.
Función cuadrática, entonces aparece aquí un máximo y un mínimo. Nosotros lo vimos por allá con que abre hacia arriba, abre hacia abajo. Entonces, si A es positivo, recordemos nuestra fórmula. AX2 más BX, perdona ahí la esta, pero yo estoy aquí desde como si fuera Pi, más C. ¿Listo? Esta es mi función. Si este valor de A es mayor que 0, entonces significa que la parábola va a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque cuando es mayor que 0, mi gráfica abre ¿hacia dónde? Hacia arriba. Significa que en este punto hay algo que se llama en cálculo un punto de inflexión, donde cambia la curva. Ahí se nos va a presentar un mínimo. Entonces, clave número 1, siempre que una función arranque con este valor positivo, yo ya coloco en mi chip, en mi cabecita, que esa función va a tener un mínimo. Situación contraria, si fuera aquí la función que me arrancara, por ejemplo, acá menos 5x2 más 3x menos 7, ¿qué sucede? Que el valor de A es negativo. Entonces, si ese valor de A es negativo, yo ya asumo que mi función va a tener un valor que máximo. Es decir, la curva va a abrir hacia abajo y lo que yo voy a observar en esta cumbre es un valor máximo. ¿Listo? Entonces, son condiciones que de pronto uno dentro de la lógica, dentro de la parte matemática no tienen muy en cuenta cuando nos colocaban a hacer esos ejercicios por allá en noveno y en esto, pero ya el cálculo le empieza a dar una aplicabilidad. Este tipo de funciones son utilizadas mucho en las fórmulas de producción costo-venta, demanda, entonces, ¿dónde se adquiere la mayor utilidad y demás? Tener presente eso para la siguiente clase. Sigo con mis generalidades de función cuadrática. Llegó Hernández. Vamos con nuestra siguiente diapositiva. Castellanos, listo. Siguen llegando, chicos. Entonces viene acá. El vértice. ¿Cómo se calcula el vértice de una función? Entonces, tenemos nuestra estructura. Yo a ustedes les había explicado en grado noveno el cálculo del vértice con la fórmula que h era igual a menos b. Voy a hacerlo por acá, menos b sobre 2a. Y luego ustedes encontraban el valor de k con f de h. O sea, reemplazando el valor que nos da h, lo reemplazábamos en la base. Eso es la misma fórmula que ustedes tienen aquí en la parte izquierda. El vértice es igual a menos b2a y ese resultado reemplazado en la función. ¿Listo? Profe, una En el pregunta. vértice, señor. Ahí es donde uno para hallar el bicho este en Y aplicaba la ley del machetazo, que llaman Sí, popularmente. esa es la siguiente diapositiva. Sí, es la misma temática. La Ok, ley ok, ya. más Ya. la ley del machetazo se llama reducción de las variables X. Pero bueno. Eso, así. Listo. Entonces, ese vértice es ese puntico y siempre que ustedes van a encontrar ese puntico van a encontrar una coordenada h, k. Este h es el valor por donde pasa mi eje de simetría. Entonces, cuando a ustedes les pidan eje de simetría, ustedes dicen, ah, el eje de simetría pasó, si aquí fuera un 2, el eje de simetría pasa por x igual a 2. ¿Listo? Bien. Y aquí tenemos dos ejemplos cuando es cóncava o convexa, o cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Listo, vamos a hacer un ejemplo de eso, no sin antes hablar del punto de intersección de que Ever nos hacía participación. El punto de intersección de una función cuadrática, ¿qué dice? Tome los valores de x y reemplácelos por 0. Ese es el procedimiento. Mire, dice acá, tome a x y reemplácelo por 0. ¿Listo? Pero reemplazar por 0 es ¿qué? Simplificar, anular. Entonces, lo que de pronto interpretamos allá con Bernal, ley del machetazo, cerrábamos acá y significa que este es el punto de corte en el eje Y. ¿Listo? Entonces,
Esta es la teoría, chicos, que ustedes a la fecha ya debían apropiar, ya debían conocer de función cuadrática. Estoy haciendo un recorderis y ahora vamos a mirar de pronto alguna de las aplicabilidades que están en su taller. ¿Listo? Primera situación del taller que ustedes van a desarrollar. Este taller va a ser autónomo. Ustedes lo tienen que resolver solitos. No me van a enviar evidencia. Pero de ese mismo taller yo tomo ejercicios para la evaluación. Puede ser del punto 1, que tome ese ejercicio que es el más facilito, o que tome este. Entonces la invitación es a que ustedes lo hagan, a que ustedes aprendan, lo manejen, porque es lo que el fondo, el trasfondo de estas clases es ese, el aprendizaje. Bueno, ¿qué dice acá en el primer punto? Determina si cada función es cuadrática o no. Y lo que tenemos aquí es una serie de operaciones donde se aplica toda la matemática que ustedes han visto en años anteriores. Entonces, ¿cuál es mi definición de función cuadrática? Es aquella donde el mayor grado de mi variable es x2. Y aquí yo tengo un x4 con una raíz. Entonces yo tengo que resolver ese x4 o esa raíz cuadrada de x4. Por propiedad, acá se cancela la raíz y se cancela un 2, queda mi variable Lo cancelo. x2. ¿Listo? Entonces, esta sí es una función cuadrática. Lo mismo acá. Aquí aparece que tengo raíz de x a la 4 y por propiedad de la potenciación y de exponente, radicación, de acá cancelo 2, me queda un x a la 2. Sigue siendo función cuadrática. Analicemos el tercero. Este tercero, entonces, tengo acá x2 menos 2x. Y voy a aplicar la propiedad de las fracciones, algo que yo les enseñaba a ustedes por allá de separar nuestro denominador. Me quedaría acá a la 2 y me quedaría aquí a la 2. Simplificando, esto sería igual a 1/2 de x a la 2 menos x. ¿Sigue siendo función cuadrática? Sí, sigue siendo función cuadrática porque la variable mayor es 2. Sigamos aplicándole cálculo acá. Entonces voy con este ejercicio. ¿Qué sucede? Aquí ya tengo un producto notable. Entonces recuerden por allá en álgebra, yo ya les decía a ustedes, aprendan bien álgebra porque no se la van a necesitar. Este producto notable se llama diferencia de cuadrados. Dice, tome el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Listo, ahí resolví el paréntesis por producto notable. Y ese paréntesis lo tengo que multiplicar por la S. Entonces, S cuadrado por 1 me da S cuadrado por 2S me da menos 2S a la 3. Y S cuadrado por S cuadrado me daría S a la 4. Pregunta acá, ¿esto es una función cuadrática? Chicos, ¿esta expresión es una función cuadrática? No. No, señor. Porque el exponente mayor es 4 y el exponente mayor de una función cuadrática es ese. Entonces, lo mismo tienen que ustedes realizar acá. Les voy a dar, yo les ayudé con los primeros 4 ejercicios, ustedes van a entrenarse con los siguientes. Aquí, ¿qué tienen que aplicar? Primero multiplican distributiva, distributiva. T por 2t, 2t al cuadrado, t, operan y verifican si la variable queda al cuadrado. Profe, una pregunta. Señor. O sea que no, si aparece x a la 4 ya no es función cuadrática. No, porque el mayor grado es 2. Tú puedes ir a tomar esta función, permítanme, ustedes pueden ir a tomar y comprobar cómo yo sé gráficamente que una función es cuadrática. ¿A través de una qué? Parábola, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ir a una calculadora graficadora o a un programa online. Permítanme a ver si yo tengo aquí abierto. Bueno, si no, ahorita ya les hago un videito y les envío cómo ustedes comprueban, nos quedan 10 minutos, si esa función es o no cuadrática a través de una calculadora graficadora. Esta función, pregunto,
Alguien que me diga, ¿es cuadrática? Sí, Sí. está en desorden, pero sí, toca Sí. organizarla. Esta, No, 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 muy bien. Esta la resuelven ¿por qué? Por notación científica. No, por productos notables. producto notable. producto Pero notable. Y sí, ahí determinan. ¿Y esta que está en el denominador, es cuadrática? Sí. No. Veamos acá. ¿No? Si yo No. subo ese 2, ojo, con la X me queda 2, X a la menos 2. ¿Recuerdan una propiedad que decía, si está en el denominador, sube al numerador y el exponente queda negativo? A pesar que el exponente es 2, la condición, el 2 debe ser siempre positivo. Por tanto, esta tampoco es función cuadrática. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en ese punto. Oh, Dios, se nos fue el tiempo. Bueno, segundo punto del taller, que es la aplicación de todas las generalidades. Dice, sin dibujar la gráfica de la parábola, determina el punto de intersección, el vértice, el discriminante y las raíces, el eje de simetría. Y si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. El punto F, ustedes ya lo saben. Esa parábola de esa gráfica abre hacia arriba o abre hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Ustedes colocan aquí hacia arriba. Y lo otro lo vamos a hacer a punta de fórmulas. Entonces, primera situación, voy a sacar mi función. ¿Listo? Vamos a sacar después aquí quién es A, quién es B y quién es C. Listo. Tengo que A vale 2, B vale 3 y C vale 1. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces, primero, el vértice. El vértice es igual, aquí me faltó la rayita de fracción. El vértice es igual a menos B sobre 2A. Entonces, menos 3 sobre 2A, que sería 2 por 2, 4. Y me daría menos 3 cuartos. Hago la división en número decimal y eso me equivale a menos 0.75. Voy a pedirles un favor, que cualquier cosa, si se nos cierra el tiempo, por favor se vuelvan a conectar con el mismo ID, ¿listo? Porque creo que de pronto no nos alcanza para la explicación que les quiero dar desde la parte virtual, desde la online, desde calculadoras y demás. Entonces, ya encontré el valor de H. Entonces acá es donde yo digo, el eje de simetría pasa por la coordenada 0,75 menos 0,75 del eje X. Ahora, segunda situación para encontrar K. Entonces, tomo la función inicial, esta, y este valor de 0,75 negativo lo reemplazo en mi X, que es lo que yo hice acá. Toman su calculadora, ejecutan esa operación teniendo cuidado aquí del signo negativo, esto está con el signo negativo, menos 0.75 elevado al cuadrado más 3 por menos 0.75 y eso nos da menos 0.125. Ya encontramos el vértice, entonces ya tengo el punto de vértice. Profe, una pregunta. ¿Sí? En este caso, la H es X, ¿sí? Y la K es Y. Sí, señora. Siempre las coordenadas son XY. Pues, ¿Listo? yo tengo una pregunta, es que se me cayó el internet y siempre he tenido esa duda. Digamos que la función fuera menos 2x a la 2 menos 3x menos 1, ¿sí? Sí. ¿El valor de A sería menos 2, el de B menos Sí. 3 y el de C menos 1 o solo es el número entero? No, O tienes sea, que traer natural. todo y signo, todo y el signo. Si aquí hubiese sido, por ejemplo, menos 3, aquí menos 1, entonces el valor de C es menos 1. Se trae todo y el signo que tenga nuestro número. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con Profe, la... entonces, digamos, el punto de intersección con Y sería K, ¿sí? O sea, ¿sí me No, entiendes? no. Estamos hasta ahora hablando del Entonces- vértice. Estamos hasta ahora en... Sería 1. Ah, ok. Ya dijimos que habría hacia arriba, hasta ahora estamos encontrando Sí. acá el vértice. Ahora nos dice acá, el punto A, el punto de intersección con el eje Y. Entonces decía ya teorema de simplificación, cancelo aquí, cancelo acá. ¿Y cuál es el punto de intersección? En Y, ¿equivale a qué? A 1. Bueno, eso quedó como un 2, pero eso es un 1. Listo, equivale a 1. Luego viene ¿Siempre es la C?
Siempre, tú cancelas acá donde aparezca X, donde aparezca X y listo. Bien. Bueno, ahora, Entonces, profe, ¿cómo se hace si no tiene, qué? No tiene término independiente. Digamos que perfecto. solamente No es está una 2x función. al cuadrado. 2x2 más 3x. ¿Cuál vendría a ser el punto de intersección si yo cancelo esto y cancelo esto? Pues cero, Cero. el Muy centro de bien. la Entonces, en función. ese caso, muy bien, Ah, Juanita, el punto de intersección sería 0. ¿Listo? bueno, Bien. gracias. Ok. Vamos ahora a seguir con la parte del discriminante. Entonces, el discriminante sencillamente es aplicar la fórmula. Tenemos acá mi función a la fórmula discriminante b cuadrado menos 4ac. Yo reemplazo la función, realizo mi operación y me dio ¿cuánto? 1. ¿Qué significa ese 1? Ese 1 significa, como es un valor mayor que 0, significa que tiene ¿cuántas raíces? 2. Recordémoslo por acá en la diapositiva. Esa. Si nuestro valor es mayor que 0, entonces tiene ¿cuántas raíces? 2 raíces. Listo. Entonces ya sabemos que nuestro discriminante aquí... Oh, Dios. Listo. Que tiene 2 raíces. Y ahí lo que termina de aplicarse es fórmula cuadrática para encontrar quién es mi valor de la raíz x1 y quién es mi valor de la raíz x2. ¿Listo, chicos? ¿Hasta acá vamos claros? Profe, Como el río No, profe, Bogotá. no entendí cómo aplicaste la fórmula ¿de qué? De Listo. las dos raíces. O sea, profe, que si fuera -1 tengo que hacer la ecuación cuadrática, ¿sí? No, no, aquí Sí, está que fórmula es. cuadrática. Esto que ustedes ven acá es fórmula cuadrática. Les voy a recordar fórmula cuadrática. Menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿Todo sobre cuánto? 2A. 2a. Pero mire, observen acá. Ustedes ya conocen el discriminante, que es lo que está aquí adentro. ¿Cuánto les dio el discriminante? 1. ¿Sí ven? Esta operación que está aquí adentro, ustedes ya la hicieron acá. Les dio 1. Entonces, ustedes lo que hacen es reemplazar, miren, menos 3, que es b. ¿B cuánto vale? 3. Menos 3, menos raíz de 1. El tipo del audio, gracias. Y lo que ustedes hacen es sencillamente reemplazar ese valor. Chicos, les voy a hacer una propuesta. ¿Les parece si arranco otra para dar el cierre? Con eso les facilito el trabajo de lo que van a hacer, porque nos queda un minuto. Chicos, Profe, Sí, profe. hay sí es en la mejor. función cuadrática dice -b y en la del discriminante solo aparece b a la 2. Es menos B. menos b. Ujú. Ya Sí, permítanme, voy a enviar otro ID. Nos volvemos a conectar y partimos nuevamente de esta explicación para que nos quede bien claro. ¿Y Perdónenme. por qué no en este mismo ID, profesor? Sí, 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 por ahí eso. también se puede. Ya, por eso. Ya regálenme, es que me quedan 30 minutos. Profe, mismo. 30 segundos. ¿Listo? Voy a compartirles este mismo, pero me toca dejar de grabar, parar la grabación.